Vamos a crear un segundo elemento que es como el espacio y el botón que va a permitir activar el láser de nuestra espada. Algo muy importante es que en este momento tenemos el 3D cursor en el centro de la plataforma, pero ¿qué pasaría si accidentalmente lo tenemos en otro lugar? Por decir algo, estamos jugando por acá y activamos el siguiente icono que es el 3D cursor y hacemos clic en cualquier área y nos perdimos de que ese 3D cursor esté en el centro. Entonces, algo que podemos hacer es simplemente un atajo de teclado. Yo voy a presionar Shift C y observen que automáticamente el 3D cursor se centra en la plataforma. Activar nuevamente el screencast, Shift C, observemos. Y eso es muy importante porque recordemos que el 3D cursor, donde él esté ubicado, es donde se van a crear los nuevos objetos. Entonces eso nos permite como tener un punto de referencia para saber exactamente dónde van a aparecer los elementos. Lo siguiente que vamos a hacer es salir de Edit Mode. En este momento estamos en el Edit Mode de este objeto, del objeto espada. Entonces voy a presionar Tab porque voy a crear un nuevo elemento. Es muy importante que entiendan esta teoría. Voy a entrar nuevamente a Edit Mode de la espada. Si yo quisiera crear un elemento dentro de Edit Mode de la herramienta de la espada como tal, de esto que estamos aquí modelando, lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Lo que creemos aquí en Edit Mode de este objeto particular, lo que creemos va a ser parte inmediatamente. Es parte de ese mundo, de este elemento en particular. Y solamente depende del tipo de edición que estamos haciendo, nos va a permitir crear cierto tipo de elementos. Por ejemplo, yo aquí, si yo presiono Shift A, que es el menú Mesh, dentro de la edición, nos va a permitir crear ciertos elementos primitivos. Pero si yo quiero crear otro tipo de elementos como cámaras, luces y demás, pues no lo podría hacer porque estoy en la edición de este objeto. Entonces por eso vamos a cambiar a Object Mode. Recordemos que Shift C para centrar. Y estando aquí en Object Mode, vamos a presionar Shift A y nos va a aparecer el menú Add. Observemos que ya tenemos una cantidad adicional de objetos porque ya esto es como un mundo. Y aquí vamos a el menú Mesh y vamos a ubicar este objeto que se llama Circle. ¿Ok? Vamos a hacer clic. Cuando creamos el Circle, observenlo aquí, nos va a aparecer el menú Add Circle. En este momento tiene 32 lados que son demasiados para lo que estamos buscando hacer. Entonces yo voy a hacer clic aquí en 32 y voy a cambiar el valor a 16. 16 lados. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a activar el manipulador. Si no lo tienen activo, por favor actívenlo. Y voy a desplazar este círculo aquí al frente del objeto. Finalmente, lo que yo necesito es que este círculo esté al frente de este objeto. Entonces vamos a presionar R para rotar el eje en que queremos rotar X y el valor que queremos rotar, en este caso 90 grados, entonces presiono 90 y listo, RX90 y con esta fórmula rotamos rápidamente ese cilindro. Ahora voy a presionar 1 para enfocarme en la vista frontal. Estoy en Front Orthographic y lo que voy a hacer es mover un poco este cilindro aquí a esta parte superior. Voy a escalarlo un poco porque necesito que tenga un tamaño más pequeño porque ahí va a estar posicionado el botón que generaremos posterior al desarrollo de este trabajo. Entonces lo que voy a hacer es con este círculo seleccionado voy a presionar Tab para entrar a Edit Mode y voy a presionar la tecla S para escalar. Aquí hay algo muy importante y es que yo necesito que de alguna manera alguna de las áreas de este cilindro, de este círculo, coincida con alguna de estas líneas. Vamos a verlo en el ejemplo para entenderlo más fácil. Yo voy a escalar más o menos por acá, porque ese es el tamaño como adecuado. Todavía no alcanzo a ver cómo hacer para coincidir vértices con bordes, por ejemplo, que es una forma de retroalimentación visual un poco más exacta. Entonces voy a activar la vista de vértices y observemos que tenemos esta línea vertical y tenemos este vértice aquí. Eso es un truco porque
básicamente nosotros estamos trabajando piezas geométricas y cuando esta fórmula geométrica, cuando tiene los bordes más cercanos o los vértices más cercanos, la forma en que la geometría se va creando es un poco más precisa y ayuda a que la distorsión se sienta un poco menos o sea un poco menos afectada cuando se crean elementos nuevos. Entonces, en este caso, yo lo que estoy tratando de hacer es que tanto este vértice de arriba como el de abajo coincidan con esta línea recta y siempre es eso, pensar en dónde se pueden interconectar vértices y bordes o elementos para continuar como con la línea de diseño o para continuar con la geometría sin afectarla mucho, sin distorsionarla mucho, obviamente dependiendo de lo que estemos tratando de hacer. Lo que estoy buscando con este círculo es crear un corte, proyectar este círculo sobre este objeto para que me genere un corte de una circunferencia. Yo voy a cambiar a Object Mode. Observemos, estamos en Object Mode. Y para hacer eso, necesitamos que el segundo objeto, este de acá, tenga la forma de conservar ese objeto al mismo tiempo cuando ingrese a Edit Mode para generar ese parámetro que vamos a realizar. ¿Cómo se hace? Voy a seleccionar este primer circunferencia, presiono Shift, la dejo sostenido y hago clic en este segundo objeto. Entonces tenemos ambos objetos seleccionados. Observemos que el color es diferente en ambos. En este es un naranja un poco más oscuro y en este es como ya un naranja más claro, ya casi hacia amarillo. ¿Qué va a pasar? Este, que es el segundo que está activo, es el que va a entrar a Edit Mode, pero va a conservar ese objeto de una manera temporal. Voy a presionar Tab y con el activo, miren que tenemos este activo, pero pues estamos en el modo de edición del otro objeto. Si estamos en modo de selección vértices, cambiemos a modo de selección bordes y vamos a presionar 1. Entonces lo que queremos hacer es que este objeto se proyecte sobre estas caras. Para eso vamos a irnos al menú Mesh y vamos a ubicar esta opción que se llama Knife Project, proyección de cuchillo, y vamos a hacer clic. Observemos que se generó como un corte. Si yo desplazo en perspectiva, observemos que ya tenemos este corte aquí limpio de este círculo. Vamos a ocultarlo y ya con esto podemos empezar a trabajar. Miren lo que les decía, si yo selecciono los vértices, voy a cambiar a modo de selección vértices aquí o modo de select porque tengo el 3D cursor activo, me está estorbando. Miren que los vértices que accidentalmente coincidieron, presionar punto para centrarme acá, los vértices que estaban más cercanos a los bordes como que se pegaron y conservaron su forma, y esto me va a permitir tener cierta limpieza en ese tipo de cortes. Ahora bien, aquí entramos a una parte particular en el modelado mecánico, que es el que estamos desarrollando, y es definir los engons y definir los quads. Observemos que la mayoría de caras, y no todas las que tenemos desarrollados hasta el momento, se componen de 4 lados, pero en esta circunferencia, en este corte, me generó engons. Todos los objetos alrededor y los objetos internos tienen más de 4 lados, y eso es un gran problema porque es como si la fórmula matemática de creación de esta geometría estuviera mal desarrollada. Entonces tenemos que repararla, tenemos que volver todo de 4 lados. Para eso entonces primero vamos a empezar a limpiar un poco esta geometría. Voy a seleccionar primero las caras, voy a cambiar a modo de selección Faces y voy a hacer un Inset. Con este Inset lo que vamos a hacer es limpiar la primera parte, este borde. Miren, tenemos 4 lados alrededor y ya con esto tenemos ya por lo menos una estructura definida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a configurar esa limpieza de esas caras? Y es empezando a usar más herramientas y buscando cortes. No sé si se han dado cuenta, pero yo siempre trabajo en pares. Siempre que creo una forma nueva, siempre es con 8 lados o 16 o 32 o 64 lados, siempre tratando de que sea un número par, porque así siempre voy a poder lograr una simetría en los cortes de los objetos. Lo primero que voy a hacer acá es hacer un corte. Vamos a empezar en la parte superior, voy a presionar Control R,
Voy a tratar de hacer un loop por acá. Este caso no se me está generando porque precisamente voy a seleccionar todo primero. Recuerden que es con doble A. Y voy a tratar de hacer un loop en algún lado, ¿cierto? Voy a hacerlo hasta por acá. ¿Por qué está haciéndose ese loop nada más hasta acá? Precisamente por lo que acabamos de hablar. Blender encuentra cuando hacemos el corte que todas estas caras son de 4 lados, entonces puede seguir trabajando. Pero aquí ya hay un engón, ya hay más de 4 lados, entonces la fórmula matemática no funciona, entonces no puede seguir trabajando hasta de este borde en adelante. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar manualmente aquí para generar el resto de caras, el resto de cortes, para volver a solucionar la fórmula matemática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar dos excelentes herramientas. Lo primero es que voy a cambiar a modo de selección vértices, para poder activar los vértices, y voy a seleccionar este vértice, voy a dejar presionado Shift y presiono este vértice adicional. Tenemos dos vértices activos. Lo que yo necesito es crear una nueva línea aquí, un corte a partir de la selección de estos dos vértices. Para eso presionamos la tecla J y observen que se nos creó este corte de acá. Ahora bien, aquí tenemos 4 lados en las dos partes de arriba, pero aquí abajo tenemos otro problema, y es que tenemos más lados todavía. Ahora nosotros podríamos crear más divisiones, pero si creo una división extra aquí en la parte vertical, pues me va a generar un loop gigante, y yo lo que necesito es solamente subdivisión acá. Para eso vamos a trabajar una especie de subdivisión dentro de caras, que son fórmulas matemáticas o fórmulas geométricas. Yo les voy a dejar en los recursos una tablita con tipos de cortes que les pueden ser útiles, que pueden ser muy útil en procesos ya de trabajo más grande de subdivisión. Pero entonces lo que voy a hacer acá es que voy a seleccionar este primer vértice, o mejor dicho, voy a activar una herramienta antes de seleccionar ese primer vértice, y es la herramienta de corte, la herramienta cuchillo. Para eso voy a presionar la tecla K. Observen que me aparece una especie como de bisturí. Eso me va a permitir cortar entre caras y bordes. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito que ese primer corte empiece a partir de este vértice, que es el vértice central, y para que se me pegue ahí, yo voy a presionar Control, la voy a dejar activa, y voy a hacer clic acá, y eso genera como una especie de snap donde yo esté seleccionando. Voy a soltar y voy a desplazar. Ahora bien, yo necesito también que se me pegue a este borde de acá. ¿Cómo lo hago? Nuevamente presiono Control, y cuando posiciono el puntero del mouse sobre el borde, se va a pegar en el centro. Voy a hacer clic nuevamente para ese corte, voy a continuar, nuevamente presiono Control y me voy hasta acá, hasta este último vértice, y presiono Enter. Ahora, acá podríamos solucionar la cuestión. Digamos que lo tenemos de 4 lados, pero tenemos otro nuevo problema, y es que aquí ya se nos generó un triángulo. Entonces el triángulo también nos puede generar problemas en los cortes. ¿Por qué? Porque es que, como les digo, pueden ser 3 lados, pueden ser 5 lados o más. Ya ahí hay un problema de fórmula matemática. Pero no se preocupen, porque como estamos trabajando en pares podemos arreglarlo nuevamente, y vamos a ver cómo. Voy a presionar nuevamente K, vamos a hacerlo más rápido, Control clic, Control clic, Control clic y Enter. Tenemos ya 4 lados, pero aquí tenemos 3 lados y aquí 4 lados. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Vamos a seleccionar estos bordes del centro, estos de acá. Con estos dos bordes seleccionados vamos a activar el menú Delete. ¿Cómo lo activamos? Vamos a presionar X, nos va a aparecer el menú Delete, y aquí lo que le vamos a decir es que nos borre esos bordes, pero manteniéndonos la estructura. Es diferente si le digo aquí Only Faces o Edges, porque aquí lo que me va a borrar es todo lo que esté seleccionado a partir de esa selección. Pero si le digo Dissolve Edges, lo que va a hacer es borrar esos bordes, pero me va a conservar las caras. Observen, Dissolve Edges, y los eliminó, pero las caras siguen existiendo.
¿Y qué pasa? Que aquí sí tenemos ya 4 lados. Yo voy a seleccionar este, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? La fórmula funciona, 1, 2, 3, 4 funciona, y lo mismo abajo, 1, 2, 3, 4. Ese mismo proceso lo vamos a repetir en la parte de abajo. Entonces lo mismo, generemos primero una línea de corte, control R, llevarla por acá, presionemos 1 para selección de vértices, primer vértice, shift clic segundo vértice, J, ahora herramienta corte, presionamos K para activar el corte, control clic sobre este vértice, control clic sobre este borde y control clic sobre este vértice y enter, y realizamos un nuevo corte. Voy a seleccionar todo por si algo está por ahí activo que no necesite trabajar. Nuevamente repetimos otra vez, herramienta K, control clic en este vértice, control clic en este borde y control clic en este vértice. Y para finalizar esa forma presiono 2 para cambiar a Edit Mode, para cambiar a modo de selección bordes. Selecciono ambos bordes, X, Dissolve Edges, y ya tenemos una parte de la fórmula organizada. Ahora, ¿qué sigue? Estos bordes de acá. Voy a presionar Control R para generar un primer corte. De hecho, voy a generar dos cortes. Voy a generar 4 cortes, Control R, 1, 2, 3, 4. Recuerden que es girando el scroll del mouse que generamos más subdivisiones. En este caso, incluso voy a cambiar, antes de generar los cortes, a vista frontal para ver más fácil dónde va a pasar. Control R, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 5 cortes y voy a mover esto un poco hacia el centro. 5 cortes para que me quede una línea en todo el centro del cilindro, aproximadamente 2 arriba y 2 abajo. Ahora lo que voy a hacer, después de crearla, es que voy a unir los vértices que quedan faltando. Entonces voy a presionar 1, selecciono este primer vértice, este de acá del centro y J para unir. Lo mismo aquí, aquí, J. Recuerden que lo que estamos haciendo es un corte a partir de esa selección con ese comando. Este con este, J. Este con este, J. Y lo mismo con este otro. Todo nos debe estar quedando de 4 lados. Ahora, mismo proceso. Se vuelve a veces un poco tedioso limpiar todas estas geometrías, pero eso nos garantiza que vamos a obtener una geometría limpia que va a quedar muy bien en el render, que va a aplicar muy bien los materiales, que nos va a generar formas limpias, geométricas. Entonces siempre es parte de nuestro trabajo ir evaluando cómo vamos a organizar la geometría para que conserve esa apariencia mecánica en sus caras limpias, organizadas, bien detalladas, y no tengamos problemas después porque dejamos algún engón activo. Entonces finalmente aquí presiono J y estos dos J nuevamente, y con eso ya conservamos toda nuestra estructura. Esta bonita forma ya nos está generando este corte y nos está conservando todo el trabajo de la geometría anterior. Ahora bien, para terminar, vamos a seleccionar estas caras internas. Voy a seleccionar todas estas. Una de las cosas que podríamos hacer aquí es unirlas. Fácil, porque ya están, digamos que en 4 lados. Yo solo necesito hacer unas divisiones más, entonces no las voy a borrar, voy a unirlas más bien. Entonces voy a seleccionar, presionar 1, estos dos de acá, J, y estos dos, J, y estos dos, J. Todo queda de 4 lados. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar las caras. A veces se van generando nuevas ideas a partir del trabajo y estas caras están limpias.
Eso es lo importante de trabajar siempre en pares. Y lo que voy a hacer es una extrusión. Entonces voy a presionar Extrude, en este caso en el eje Y, y voy a mover un poco, miren, un poco hacia adentro. Pero yo quiero generar algo de bisel, que eso tenga alguna angulación, porque eso nos va a ayudar mucho en el acabado de los brillos. Entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla S de escalar, y me va a permitir generar como es este angulito acá. No se ve muy visible, pero ahí se está generando. Y ahora nuevamente vamos a hacer otra extrusión, extrude en Y nuevamente, y desplazamos un poquito hacia acá. Y ya tenemos ese acabado de ese corte. Yo sé que todavía se ve como cuadrada por el shading. Shading está en este momento en hard, pero más adelante vamos a dejar todo esto totalmente limpio, con una superficie lisa, pero es parte de nuestro trabajo, y este tipo de geometría en esta visualización en hard surface nos va a permitir tener más control sobre cómo se están comportando los bordes y los detalles.